Bien, la estamos compartiendo. Supongo que todos ustedes la están viendo, igual que yo, la estamos viendo en pantalla. Tenemos la literatura española. Estudiamos hoy el siglo de oro y la narrativa barroca del siglo de oro. Y luego la literatura española del siglo XIX. Veamos la bitácora de hoy. Vean ustedes, está la literatura española del siglo de oro. Primero la narrativa barroca, Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Luego, en la literatura española del siglo XIX, vamos a ver el romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer como representante del romanticismo español y sus obras principales, una es Rimas y la otra Leyendas, ¿no? Vamos con la literatura española y acá tenemos ya la línea de tiempo que debemos seguir siempre, estar siempre pendientes de las etapas de la literatura, porque preguntas que han menudeado en ciertos exámenes de admisión te tratan de confundir entre el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, ¿no? Y si no tienes, digamos, bien ubicadas las etapas, ¿no? No memorísticamente, sino cognitivamente, debemos entender la secuencia, ¿no? Temporal de las etapas de la literatura. En la Edad Media hemos estudiado, nace la Edad Media en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y cómo termina la Edad Media? Termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero principalmente, más importante, es el descubrimiento de América, ¿no? Como final de la Edad Media, ¿no? Porque eh, el descubrimiento de América suministra metales preciosos a los imperios colonialistas de Europa, ¿no? Entonces, eso va a cambiar la economía y va a cambiar, por ende, la cultura. Entonces, la Edad Media culmina en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente y con el descubrimiento de América. ¿Algo más? Sí, el descubrimiento de la imprenta también, por Juan Gutenberg. Bien, hablemos un poco de la Edad Media, lo que podemos recordar. Primeramente, la economía atrasada, ¿por qué? Por el feudalismo. El feudalismo es una tara, es un sistema económico que no garantiza el crecimiento de la riqueza, ¿no? Sino todo lo contrario, de la supervivencia y nada más. El feudalismo no es precisamente el mejor tipo de economía. No puede superar a la economía planificada del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano quedó atrás, cayó el Imperio Romano ya, ¿no? Y la feudalidad se instituye en un nuevo modelo económico, pero que es totalmente un fiasco, ¿no? Pero además tienen ustedes el oscurantismo medieval, producto de qué? Del fanatismo religioso, ¿no? La atrofia de las ciencias, el estancamiento de la cultura, ¿no? El fanatismo lleva a un teocentrismo. ¿Qué significa teocentrismo? Ya lo hemos estudiado, ¿no? El teocentrismo significa el imperio de Dios absoluto dentro de la obra de arte y dentro de la obra literaria en especial. O sea, las obras de arte y en especial la literatura están obligadas a celebrar la existencia de Dios, a reconocer la existencia de Dios o en todo caso a fundamentar y comprobar que Dios existe, ¿no? Si no es un homenaje, es una comprobación. Pero bueno, Dios es el centro de la obra de arte en la Edad Media, teocentrismo. Cuando pasamos al Renacimiento, ya eso quedó atrás. El Renacimiento es la negación de la Edad Media, de toda la herencia cultural de la Edad Media. El Renacimiento trata de negar y renegar de la herencia cultural medieval. En el Renacimiento ya no impera el teocentrismo, impera el antropocentrismo, porque el ser humano es el centro de la obra de arte, el ser humano es el centro de la obra literaria, ¿correcto? Durante el Renacimiento, ¿qué renace? Renace la cultura europea. ¿Cómo renace la cultura europea? Dentro de un contexto en el cual la economía europea, ¿no? Ha crecido con el colonialismo que hemos dicho, ¿no? Con el descubrimiento y conquista de las Américas, de Asia y de África sobre todo. Entonces, particularmente en España,
se habla del siglo de oro. El siglo de oro no es un siglo. Como ustedes están viendo en la diapositiva, abarca 2 siglos, siglo XVI y siglo XVII, ¿no? Renacimiento y barroco, ¿no? Entonces, ¿qué renace? Renace la cultura europea de una larga noche que ha sido la Edad Media, ¿no? Después de una larga noche, renace la cultura europea. ¿Y renace cómo? Rescatando las bases de la cultura europea occidental. ¿Dónde están las bases de la cultura europea occidental? En la antigua Grecia y en la antigua Roma. Por lo tanto, en literatura durante el Renacimiento se redescubren a los autores de Grecia y de Roma, olvidados durante la Edad Media, ¿no? Porque eran autores paganos, porque eran autores precristianos. Pero en cambio en el Renacimiento se vuelve a valorar a Homero, a Hesiodo, a Sófocles, a Eurípides, a Esquilo, por ejemplo, ¿no? Que son autores que habría que tomar en cuenta para decir aquí está el origen de la cultura europea, ¿no? Entonces, durante el Renacimiento también se humaniza el arte y la literatura. ¿De dónde viene este término? Del humanismo italiano del siglo XIV. El Renacimiento no es otra cosa que la generalización del humanismo italiano. Durante el siglo XIV ocurrió un fenómeno en Italia que se llamó humanismo, que significa, vuelvo a repetir, poner al ser humano por encima de todo en la obra de arte. Bueno, sobresalieron 3 autores principales, Dante Alighieri, Boccaccio y Petrarca. Dante Alighieri por la Divina Comedia, lo recordaremos. Boccaccio lo recordaremos por un conjunto de cuentos eróticos que se llama el Decamerón, ¿no? Y a Petrarca lo recordaremos por el Cancionero, donde, digamos, propone nuevas formas de expresión artística, el soneto, el endecasílabo. Todo esto que sucedió en el siglo XIV, en el siglo XVI se generaliza, se contagia a toda Europa. Entonces, la cuna del Renacimiento, vale decirlo, está en Italia, ¿no? El Renacimiento para los españoles significa algo más. Se incorporan las formas italianas de hacer literatura. ¿Por qué motivo? Porque España invade Italia. ¿Para qué? Para liberarla de una amenaza de invasión musulmana, ¿no? Del imperio turco otomano, ¿no? Entonces, los españoles luchan por Italia, ¿no? Contra el imperio turco otomano. Los españoles que van a luchar a Italia regresan culturizados por Italia, ¿no? Italia ha hecho con ellos algo, los ha preñado, los ha impregnado de cultura, ¿no? Entonces, sabiendo ya todo esto del Renacimiento, hay un cierto optimismo por, digamos, el crecimiento no solamente económico de Europa, sino el crecimiento cultural que está alcanzando España, sobre todo como potencia. Pero cuando pasamos al barroco, en el barroco nos encontramos con que hay un sentimiento pesimista generalizado en los intelectuales del barroco. ¿Por qué hay un sentimiento pesimista en los intelectuales del barroco? Porque sencillamente esta es una etapa histórica en la cual se contrasta las creencias populares con las certezas de las ciencias, ¿no? Las ciencias comienzan a tener aportes al conocimiento que derrumban viejos mitos. Por ejemplo, ¿no? La teoría de Copérnico, ¿no? Sostiene que el planeta Tierra es un planeta más del sistema solar, ¿no? ¿No? Entonces, el planeta Tierra da vueltas alrededor del Sol, ¿no? Es el movimiento de traslación que tiene el planeta Tierra. Eso Copérnico es lo que afirmaba, pero antes se creía que la Tierra como planeta era el centro del universo. Y cuando descubres que el planeta donde vives no es el centro del universo, les entra, por ejemplo, una duda existencial. El barroco se distingue por eso, por la crisis existencial de los autores, de los narradores, de los poetas, de los intelectuales. Esa crisis existencial se fundamenta ¿en qué? En que ya nada es absoluto y todo es relativo, incluso es relativo a la existencia del ser humano, ¿no? Durante el barroco se duda si realmente lo que estamos viviendo es real o irreal. Durante el barroco se sostiene que el mundo no es perfecto,
¿no? Entonces, la literatura y el arte tienen que ser expresión de lo imperfecto del mundo. Entonces, lo que va a distinguir al barroco del Renacimiento es el recargamiento de la forma en la obra de arte. Recargan la forma, ¿por qué? Porque están expresando así que el mundo está en constante movimiento, el mundo es relativo, el mundo es fallido incluso, ¿no? Más allá de la muerte no hay nada, según los barrocos. Entonces, comenzando por ahí, decimos que la palabra barroco no es una palabra castellana, deriva de una palabreja en jerga de marineros, que era berrueco. Berrueco significaba perla irregular, ¿no? La perla que se bota al mar porque no vale nada. Las otras perlas que obtienes perfectamente esféricas, ¿no? Son vendibles en el mercado. Sin embargo, una perla deforme, un berrueco, se tira al mar porque no sirve. Entonces, de berrueco, ¿no?, se deriva la palabra barroco, ¿no? Entonces, lo barroco es lo informal, lo irregular, lo imperfecto, ¿no? Entonces, barroco es también recargamiento de la forma. Luego viene el neoclasicismo, que ustedes recordarán, es la etapa de la Ilustración francesa, es la etapa del racionalismo francés, del enciclopedismo francés. Todas estas ideas liberales culminan triunfando en la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Pero ¿por qué se llama neoclasicismo? Porque en España impera este modo de hacer literatura, heredada del clasicismo francés. ¿A quién recordamos en el clasicismo francés? A Molière. ¿Qué trataban de hacer ellos? No de rescatar el pasado greco-latino, sino de imponerlo como modelos insuperables. O sea, sencillamente las obras literarias del neoclasicismo tienen que imitar con rigor, ¿no?, a las obras de la antigua Grecia y la antigua Roma. Entonces se llama neoclasicismo, ¿no? Pero también le imponen normas a la creación artística, lo cual es totalmente suicida para la literatura. Le exigen que la obra literaria sea pedagógica, ¿no?, enseñe algo o sirva para la educación. Le exigen que la obra literaria sea moralista, para formar valores. Y la verdad, aquí entre nosotros decimos lo siguiente: la obra literaria no está obligada a fomentar valores, no está obligada a ser pedagógica ni moralista, por si acaso. Está obligada a ser buena, sencillamente, ¿no? La literatura o es de buena calidad o de mala calidad. Punto. Nada más. El resto son cuentos. El resto son, no digamos cuentos, son fantasías de gente que cree que la obra literaria tiene que fomentar valores, tiene que enseñar algo, tiene que ser pedagógica, tiene que ser moralista, y eso fue superado ¿por qué? Por el romanticismo, que también está en el mapa conceptual, vean ustedes. El romanticismo es la negación del neoclasicismo. El romanticismo es el primer fenómeno cultural masivo del siglo XIX, ¿no? Entonces tienen ustedes que el romanticismo niega el neoclasicismo y que impone, predica la libertad de creación. Al creador no le puedes imponer normas de creación, ¿no? Entonces, vamos adelante con la primera diapositiva de la narrativa barroca. Acá tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vean ustedes, está acá Miguel de Cervantes, lo tenemos ahí, nace en 1547 y muere en 1616. Lo que nos dice es que Miguel de Cervantes Saavedra tuvo 69 años al morir, al fallecer, ¿no? 69 años, casi 70, era una edad longeva para una época en la cual la medicina era muy elemental, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué fue él? ¿Un académico? ¿Fue un doctor en letras? ¿Ah? ¿O fue un autodidacto? Fue un autodidacto. Él se formó solo, se educó a sí mismo.
Y vean, resultó ser un genio de la literatura universal, ¿no? Ningún académico lo ha igualado en su época, por lo menos, ni tampoco después. ¿Y qué fue él? Si no fue un académico, si no fue un intelectual formado en universidades. Él fue un soldado. Él participa en la batalla de Roma, participa en la batalla de Lepanto, una batalla marítima contra el Imperio Turco Otomano. En la batalla de Lepanto se gana el seudónimo que lo va a acompañar toda su vida, el Manco de Lepanto, ¿no? Y después, regresando de la campaña marítima de Lepanto, es hecho prisionero por los musulmanes y llevado como esclavo a Argel. Argel actualmente es un país del norte de África, ¿no? Es un país de África mediterránea, ¿no? Casi más grande que Egipto, ¿no? En Argel tenemos a Miguel de Cervantes prisionero durante 6 años. En esos 6 años, Miguel de Cervantes va a escuchar relatos, cuentos orales de los árabes. Y un cuento árabe lo va a dejar profundamente impresionado. Sin dejarle el Berengueli se llamó este cuento. ¿De qué trata este cuento que él escuchó en la cárcel, allá en Argel? Trata de un hombre alto, flaco y desgarbado, totalmente melancólico, meditabundo e idealista, que va acompañado, va por el mundo acompañado de otro sujeto bajito y gordito y muy terrenal. Se parece mucho a Don Quijote y Sancho Panza, ¿no es cierto? Porque la influencia de un cuento árabe dio lugar a la gran novela Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y él lo va a reconocer en el futuro, por si acaso. Ven ustedes acá, la primera parte de Don Quijote fue publicada en 1605 y la segunda parte en 1615. Pregunta de examen de admisión: ¿cuántas salidas tuvo el Quijote? Vean ustedes, tuvo 3 salidas. En la primera parte, la primera y segunda salida. Y la segunda parte del Quijote está la tercera salida. ¿Correcto? Entonces, no te pueden agarrar una pregunta así, porque te acabo de informar que generalmente esa pregunta, ese tipo de pregunta viene, ¿no? En la primera salida, Don Quijote es armado caballero, ¿no? Y ocurre una serie de aventuras y peripecias, una más absurda que la otra, porque el absurdo es parte del barroco, ¿no? Por eso que decimos, el Quijote como obra literaria es parte del barroco, porque trata de ridiculizar a las novelas de caballería, ¿no? Y recurre para eso a aventuras de un caballero, supuestamente caballero andante, que es Don Quijote, que va a sufrir siempre el contraste con la realidad, ¿no? O sea, la imaginación y la realidad están en pleno contraste en esta novela. Bien, en la segunda salida, Don Quijote ya está acompañado por Sancho de Panza. Pregunta que te pueden hacer, ¿no? ¿En qué parte del Quijote Sancho Panza acompaña al Quijote? ¿No? Es en la segunda salida, ¿correcto? En la segunda salida ya tiene un escudero, no es especialmente un escudero, es un hombre de la vecindad que lo han puesto al cuidado del viejito para que no se caiga. Es un viejo de 70 años que realmente en todas las cosas a las cuales se atreve, ¿no? Termina siendo descalabrado, apedreado, apaleado. El caballo lo bota, ¿no? Y una caída del caballo a los 70 años no es lo mismo que una caída del caballo a los 30 años, definitivamente, ¿no? Entonces, el Quijote es acompañado por Sancho para que lo cuide. Y él le dice, él cree que está siendo acompañado por un escudero, en medio de su fantasía, por supuesto. ¿Y cómo comienza esta novela? En algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre prefiero no acordarme, ¿no? Vivía un hidalgo que del mucho leer y del poco comer y del poco dormir perdió la razón. Mucho leer, poco comer y poco dormir perdió la razón. Correcto. Entonces, de un momento a otro se creyó con el derecho de ser armado caballero. Hubo una época en que los caballeros medievales ya no existían, pues. Eso quedó en el medioevo, ¿no? Estamos hablando de 2 siglos atrás, que ha desaparecido la caballería como orden militar, ¿no? Bueno, entonces, digamos, en la tercera salida hemos visto nuevas aventuras,
que le esperan al Quijote, destaca que el caballero de la Blanca Luna vence al Quijote. ¿Quién es el caballero de la Blanca Luna? No es precisamente un caballero, es un vecino suyo de mucha fortaleza física, el bachiller Sansón Carrasco, el único ilustrado de una comunidad rural, ¿no? En la cual dice bien claro, para poder hacer regresar al Quijote a su casa y que descanse, tengo que meterme dentro de la fantasía de él. Y se disfraza de caballero andante y tiene un duelo con el Quijote, en el cual el Quijote resulta vencido, derrotado, y tiene que jurar, ¿no?, por su honor, regresar a su casa y retirarse de la caballería. Entonces, solamente así es que logran que el Quijote regrese a su casa, pero regresa enfermo, regresa derrotado, lo cual significa deprimido también, ¿no? Deprimido por la derrota, enfermo porque ya está muy viejo, ¿no? Entonces, mientras está enfermo en su casa, recobra la razón, pide disculpas a su familia y a sus vecinos y muere el Quijote, ¿no? Entonces, ha hecho su testamento, casi todas sus propiedades pasan a favor de Sancho, ¿no?, por haberlo acompañado, y lo que queda para la familia. Pero en todo caso, pues, esta es una historia donde se mezclan dos personalidades y tres lenguajes. Dos personalidades, el pícnico, el gordito simpático, ¿no?, y el leptósomo, el flaco, desgarbado y meditaón, ¿no? Entonces, ese, ese binomio de personalidades van a impactar mucho en la psicología contemporánea, porque están ligados la personalidad a la presencia física de cada sujeto. Entonces, en el lenguaje vemos que surge un lenguaje extrañamente peculiar en el Quijote, el lenguaje cervantino. ¿De qué se compone el lenguaje cervantino? De tres lenguajes. El primero es el lenguaje objetivo, el lenguaje narrativo del narrador en tercera persona. Luego sigue otro lenguaje, el lenguaje señorial. El Quijote habla como si estuviera entre señores feudales, ¿no? Habla con, digamos, el lujo del uso del lenguaje de metáforas, como si estuviera hablando en una corte de la realeza. Entonces, ya tenemos dos lenguajes. El primero es el lenguaje objetivo del narrador, el segundo el lenguaje sumamente culto del Quijote, ¿no? Y en tercer lugar es el lenguaje coloquial, como habla toda la gente. ¿Quién tiene este tipo de lenguaje? Sancho Panza, ¿no? Entonces, la combinación de estos tres lenguajes que acabo de enumerar crean el lenguaje cervantino, ¿no?, que es todo un hallazgo dentro de la literatura, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. El tema principal de esta obra es el contraste entre el idealismo de Don Quijote y el pragmatismo terrenal de ¿quién? De Sancho, ¿no? Los comentarios que dicen, hay un intercambio de psicologías, ¿no? Efectivamente, hay un intercambio de psicologías entre uno y otro. De tanto andar juntos, Don Quijote y Sancho comienzan a influenciarse el uno al otro. Y comienza a haber, por ejemplo, una quijotización de Sancho y una sanchificación de Don Quijote, ¿no? Eso por un lado, porque hay una interrelación de los interacción, ¿no? El objetivo de la obra, ¿cuál es? Combatir la afición por las novelas de caballería. Este es el final, este es el final de toda otra novela de caballería. Sencillamente, las novelas de caballería habían saturado el mercado, ¿no? Habían aburrido al público. Y esta novela, Don Quijote de la Mancha, ridiculiza al caballero andante y a las novelas de caballería. Muy bien, eso fue el Quijote. Espero que lo lean. Ustedes, literatura española del siglo XIX, el romanticismo. Acá está el romanticismo español, surge en la primera mitad del siglo XIX. Sus características, ¿cuáles son? Idealismo, libertad, culto al yo, la angustia metafísica también. En otro momento podemos examinar la valoración de lo histórico. Los románticos valoran mucho el pasado,
¿no? Idealizan el pasado. Recuerden ustedes a Ricardo Palma. Ricardo Palma, cuando escribe Las tradiciones peruanas, el 80% de esas tradiciones son ¿qué? Son, digamos, de la colonia. Idealiza Ricardo Palma la colonia. Entonces, preguntémonos, Ricardo Palma, el principal romántico del Perú, ¿vivió en la colonia para contar con tantos detalles, anécdotas de la colonia? La respuesta es no. Ricardo Palma nació en 1833, después de la independencia. Entonces, ¿cómo ha hecho para tener relatos tan fidedignos sobre la colonia? Por vía bibliográfica, ¿no? Por vía de lecturas, pero elogia el pasado colonial como si fuera una etapa idílica, ¿no? Idealiza el pasado colonial. Luego viene la exaltación del paisaje. Digamos, el paisaje es un componente principal en la literatura romántica. ¿Por qué motivo? Porque hay una admiración por la naturaleza, ¿no? La naturaleza les parece a los románticos sinónimo de perfección. Entonces, el paisaje es muy bien retratado en las obras románticas. Y lo mejor que tiene el paisaje es un elemento, ¿no? Es un elemento, es un ser, que es la demostración de la perfección de la naturaleza. La mujer. Hay un culto por la mujer, sobre todo. El romanticismo, lo que menos podemos decir es que está asociado con eh, el amor solamente. Romanticismo no es igual a amor. Romanticismo no es igual a enamoramiento, por si acaso. Romanticismo hay muchos elementos que van más allá de la experiencia amorosa. Permítame un instante que vaya por agua, porque no puedo seguir pronunciando palabras con la boca seca. Un minuto y regreso. Ahora sí, volvemos a la clase. Seguimos hablando del romanticismo. Hemos dicho que romanticismo no es sinónimo de amor, porque el amor ha existido en todas las etapas de la humanidad, ¿no? En todas las etapas de la humanidad han habido enamoramientos apasionados, han habido amores sublimes y hasta suicidas, ¿no? Hay amores que han ocasionado guerras. La Ilíada supuestamente fue ocasionada por el rapto de Helena, por ejemplo, y el rescate de Helena es vital para los griegos. Bueno, incluso en la Odisea vemos cuánto tiene de amores, de amoríos, cuántos amoríos tiene Odiseo, Ulises. Y sin embargo, no son obras románticas. Lo romántico tiene que ver con otras cosas más. Digamos que el romanticismo en literatura y en arte es producto del liberalismo económico. Y eso casi nadie lo ha dicho, pues. Casi nadie lo ha dicho. Todo el mundo cree que el romanticismo surgió dentro de la literatura y nada más, ¿no? Pero primeramente, en este periodo se ha conquistado la libertad de comercio, la libertad de intercambio de mercancías, ¿no? La libre circulación de la moneda, ¿no? Entonces, la libre oferta, la libre demanda. Luego viene también las libertades políticas de elegir y ser elegido, por ejemplo, en una república, ¿no?
Luego vienen también otras libertades, la libertad de creencias religiosas. Y después viene la libertad de creación artística. Eso es el romanticismo en ese contexto en el cual la humanidad se despoja de las taras del pasado para apuntar a una sociedad más liberal, ¿no? Entonces, por eso en el mapa ven ustedes la libertad como una de las características principales del romanticismo español, de todo romanticismo absolutamente. De todo romanticismo absolutamente, la libertad es el elemento fundamental. Entonces, ¿de dónde viene la palabra romántico? Hemos dicho en clase, viene de la palabra francesa roman. ¿Y roman qué significa? Significa novela. Entonces, un romántico es un sujeto de vida novelesca. Así se entendía al romántico, no a un eterno enamorado. Esa es la caricaturización de lo romántico. Hay gente que ve a Romeo y Julieta en un retrato, ¿no? En un dibujo, y dicen qué romántico es. No es romántico, realmente, porque romántico significa otra cosa. Romeo y Julieta es una obra del Renacimiento, es una obra de William Shakespeare del Renacimiento. Es un enamoramiento sublime, apasionado, que termina en la muerte de ambos amantes, ¿no? Pero sin embargo, nada de eso es romántico, ¿no? Lo romántico está compuesto por estas características que están viendo ustedes aquí, ¿no? Entonces, definitivamente abandonamos el mito sobre el romanticismo para acercarnos a la comprensión del fenómeno romántico. Es lo mejor que nos puede suceder, ¿no? Ahora, dentro del romanticismo español hay etapas y etapas. Por ejemplo, tenemos que decir que el romanticismo español surge tarde en la historia de Europa. Todo llega tarde a España, porque España ya comenzó a ser en ese momento el país más atrasado de Europa. España ha perdido mucho frente a su competidor, que es el Imperio Británico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Francia le hace la guerra a España y así sucesivamente. Entonces, España ha perdido la hegemonía, ¿no? De Europa. España llega tarde de ese momento a todos los fenómenos que surgen en Europa. El romanticismo en España aparece en 1834. En esta etapa inicial, quienes sobresalen José de Espronceda, por ejemplo. José de Espronceda es el poeta romántico más liberal y más radical de toda España, ¿no? También el Duque de Rivas, que es un romántico conservador. El auge lo alcanza en 1844 el romanticismo en España. Y, por ejemplo, sobresale José Zorrilla, que es autor de la obra Don Juan Tenorio, la obra de teatro Don Juan Tenorio. El final, ya en 1850, podemos decir que quienes sobresalen ahí, los últimos románticos de España, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de Gustavo Adolfo Bécquer. Acá está Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene la data de su nacimiento y de su muerte. Nace en 1836, ¿no? En Sevilla, y muere en 1870 en Madrid. ¿Qué edad tenía al morir? 34 años. Demasiado joven para morir, incluso para su tiempo, ¿no? Pero ¿de qué muere él? De una enfermedad incurable en aquel momento, que es la tuberculosis, ¿no? Becker no se llamó así originalmente, se llamó Gustavo Adolfo Domínguez de la Bastida. Es el verdadero nombre y apellido de él, Gustavo Adolfo Domínguez de la Bastida. Y él se pone como seudónimo literario Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Nace en una familia de pintores, de artistas plásticos. Él mismo recibe una educación privilegiada en una academia de arte pictórico. O sea, comienza pintando. Y a mucha gente le ocurre lo mismo. Es usual que mucha gente de la literatura haya comenzado en artes plásticas y luego haya terminado haciendo obras literarias, ¿no? Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer
estudió artes plásticas, correcto, y derivó en poeta y en narrador. Como poeta, no tuvo éxito durante su vida, por si acaso. Ustedes ven ahí una de sus obras, la primera que están viendo en la diapositiva, Rimas. Rimas es un conjunto de poemas bastante extenso, no lo que están vendiendo ahorita en librerías, ¿ah? La obra original es muy extensa comparado a este folletito que están vendiendo en las librerías donde venden tajadores y borradores y plumón. Bueno, en esas librerías están vendiendo una versión súper sintética de lo que es Rimas. Pero Rimas es un conjunto de poemas bastante extensos. Fue publicado después de su muerte, porque vuelvo a repetir, como poeta no fue reconocido durante su vida, ¿no? ¿Cómo que se le reconoce a él? Como narrador. Vean la siguiente obra, Leyendas. ¿Qué fueron las leyendas? Narraciones cortas. Lo que pasa es que no sabían cómo titularlas y le pusieron leyendas, ¿no? Pero son narraciones breves, son cuentos largos o novelas cortas. Luego viene un libro que se llama Cartas a una mujer, antes de ese que están viendo, Cartas de mi celda. Porque Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta bastante mujeriego, ¿no? Ayer discutíamos en una reunión si realmente los poetas somos o no somos mujeriegos. Hay gente que cree que es así, y yo digo que no, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Pero Becker tiene una pasión inusual por el sexo femenino y escribe cartas a una mujer, pero no dice a qué mujer, a cuál de sus mujeres se las escribió. Entonces hay una pelea entre su reciente matrimonio, se acaba de casar, con las amantes ocasionales que tiene Becker, ¿no? Y él termina refugiándose en una celda, pero no en una celda de una cárcel, por favor. Él nunca estuvo en la cárcel, ¿no? Él se refugia en una celda de un convento católico para tener un retiro espiritual y escribe cartas desde mi celda, que es la que están viendo ustedes en la diapositiva, ¿no? Bien. Entonces comencemos por rimas. Vamos a ver en rimas qué pasó. Rimas es un conjunto de 86 poemas, por si acaso, de los cuales algunos se publican en breves obras de algunas editoriales que le juegan contra a los lectores, ¿no? Veamos que Rimas fue publicada en 1871. El autor, ¿cuándo ha muerto? Ha muerto en 1870, ¿no? Estilo, poemas breves de gran sencillez formal. Tema, el amor idealizado. Otros temas, el deseo amoroso, el amor imposible, la aparición súbita del sentimiento amoroso. Aparecen en las rimas tres tipos de mujer. La mujer ideal, la mujer poesía y la mujer fatal. O sea, la mujer ideal seguramente es la mujer perfecta para un hombre. La mujer que se hace poesía es la mujer que solamente la puedes poetizar, y la mujer fatal es la que te hace incurrir en actos negativos por amor. Y vamos a ver que esto sucede en una de sus leyendas. La vamos a ver. ¿Qué dice Rimas? La rima 79, ¿no? Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Veamos la siguiente. Rima cuarta. Mientras la ciencia descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras sintamos que se alegra el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan,
Mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Bueno, vamos a las siguientes. Tenemos como ejemplo acá la rima 21. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Y la rima 24 que dice, dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que de laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa y que al romper se coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Esos son nuestras dos almas. Pero bueno, esta es solamente una muestra de poemas referidos al amor. Pero no todas las rimas están referidas al amor. La primera parte de las rimas está referida a reflexiones sobre el arte y la literatura. La segunda parte es la celebración del amor, lo que ustedes están viendo. O sea, qué bello es el amor, qué bonito es el amor, qué agradable es amar y ser amado, ¿no? La tercera parte de las rimas es todo lo contrario, ¿no? Es el amor defraudado, ¿no? Es la desilusión sobre el amor, la tercera parte. Y la última parte de las rimas a qué está referida a reflexiones sobre la muerte, porque el autor presiente cercana la muerte. El autor presiente que está muy cerca de morir, porque la tuberculosis avanza y no hay cura para ello en su época, ¿no? Entonces ya hemos establecido que son 86 rimas divididas en cuatro partes, ¿no? La primera parte, vuelvo a repetir, reflexiones sobre el arte y la literatura. La segunda, celebración del amor. La tercera, la desilusión del amor, la decepción del amor. Y la cuarta es la poetización de la muerte, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, las leyendas. Hemos dicho que Gustavo Adolfo Bécquer fue famoso más por las leyendas que por sus rimas. ¿Y por qué? Porque su narrativa fue ampliamente reconocida por el público. ¿Por qué motivo? Porque en esa época ya había una libertad de prensa que estaba en plena bonanza, en pleno auge. Entonces los periódicos, diarios y revistas competían entre sí y tenían la buena costumbre, acá en el Perú, por ejemplo, hasta los años 80, ¿no? Tenían la buena costumbre de publicar literatura, ¿no? A partir de la etapa de Fujimori para adelante, ya la prensa dejó de publicar literatura, ¿no? Pero antes hasta te daban un libro junto con el suplemento cultural de fin de semana. Bueno, Gustavo Adolfo Bécquer se vuelve famoso muy joven, siendo joven, se vuelve famoso publicando leyendas en los diarios, ¿no? Los diarios le publican sus leyendas y le pagan. Entonces tiene una ganancia, ¿no? No muy grande, pero bastante regular, ¿no? Y se hace famoso. Esa fama lo catapulta a ser uno de los escritores jóvenes más reconocidos por las leyendas. ¿Y qué virtudes tienen sus leyendas? Primero hemos dicho que son cuentos largos o novelas cortas. Esa es la verdad. Están entre el cuento y la novela. ¿De qué trata? De historias de misterio. Gustavo Adolfo Bécquer es el autor de narraciones de misterio, igual que Edgar Allan Poe es el narrador de cuentos de misterio en la literatura en inglés, ¿no? Edgar Allan Poe en inglés
es el máximo representante del cuento de misterio. En el caso de Becker, es el máximo representante de las narraciones de misterio en castellano, ¿no? Entonces son relatos populares, incluyen siempre un elemento legendario. Entre los temas que destaca lo sobrenatural, digamos, lo esotérico. La transgresión, ¿qué significa la transgresión? Algo se transgrede, algo se viola, ¿no? Alguna norma, algún precepto moral, ¿no? Y luego que viene como resultado de esa acción negativa, la punición, el castigo, ¿no? Entonces, los temas son lo sobrenatural, la transgresión, el castigo. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿No? Las leyendas están ubicadas siempre en ambientes fantásticos, ¿no? Predomina lo sobrenatural, ya lo hemos dicho, ¿no? Y también están enmarcadas en una atmósfera exótica y misteriosa. Entonces, han habido leyendas y leyendas. Por ejemplo, la corza blanca. La corza blanca es un venado hembra blanco, ¿no? Corza igual a la venada, ¿no? En todo caso. La corza blanca. La primera leyenda que publicó él fue El caudillo de las manos rojas, ¿no? Referido sobre todo a una persona que tiene monopolio del poder y que comete abuso por su exceso de autoridad, ¿no? El caudillo de las manos rojas fue su primera leyenda publicada en los periódicos. Y luego tiene el Monte de las Ánimas. Ya por su nombre, ya ustedes saben a qué se refiere. El Monte de las Ánimas es un cementerio, ¿no? Un cementerio ubicado en un monte y que por supuesto nadie quiere pasar por ahí porque se cuentan historias de fantasmas, ¿no? Luego tiene Los Ojos Verdes, El Rayo de Luna, La Ajorca de Oro, que la vamos a ver ahora, El Miserere y Maese Pérez, entre muchas otras narraciones, ¿no? Entonces, veamos acá de qué trata, por ejemplo, La Ajorca de Oro. La Ajorca de Oro es un cuento perfecto en realidad, ¿no? Lo que pasa es que no se le denominaba así, le denominaron leyenda, no sé por qué. Pero bueno, la Ajorca de Oro, ¿qué cosa es la Ajorca? Una Ajorca es un brazalete, es una joya, ¿correcto? En este caso, tenemos a una pareja, él y ella, se aman los dos, pero la muchacha es caprichosa y se hace la engreída siempre, ¿no? Quiere que la engría. Y le pregunta al novio lo siguiente: ¿tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarme tu amor? Dame una prueba de tu amor, le dice. Y bueno, lo que se aconseja siempre es que cuando te pidan una prueba de amor, huyas, porque nadie puede condicionar el amor, ¿no?, a una obligación. En este caso, ella le impone una obligación a su novio y le dice bien claro: si tú me amas, roba la joya que tiene la Virgen María en la iglesia, ¿no? En la estatua de la iglesia, en la imagen hay una joya preciosa, ¿no? Una joya de oro, un brazalete de oro con piedras preciosas, ¿no? Si tú me lo traes, ¿no? Si tú te lo robas, me estás demostrando tu amor. Entonces, en su época, y ahora también, esto sería un sacrilegio, o sea, no solamente un delito de robo, sino también un sacrilegio, que es una falta grave dentro de la propia religión, que acarrea lógicamente un castigo. Entonces el novio es tan tonto, pero tan tonto que acepta el reto y le dice: yo voy a robarme por ti esa joya. Se refugia en un rincón de la iglesia, en plena oscuridad, cuando apagan todas las velas de la iglesia, porque no había focos LED en aquella época, ¿no? Apagan todas las velas, nadie se percató que había un sujeto, él, que se había refugiado detrás de uno de los altares. Cuando está en plena soledad de la noche en la iglesia, decide salir de su escondite y robar la joya para su enamorada. Entonces trepa con mucha dificultad a el altar donde está la Virgen María y le roba con mucho temor, temblando de emoción,
¿no? Le roba la joya a la Virgen. Cuando él tiene la joya en la mano, desciende del altar. Y cuando desciende del altar, se ve rodeado inmediatamente de sombras que lo amenazan, que lo cercan, que le atajan el camino, que lo empujan, que lo abrazan. ¿De quiénes son esas sombras? Son los espíritus de los santos que están en otros altares, en otras imágenes, que se han desprendido de las imágenes para impedir que este sujeto le robe la joya a la Virgen María, ¿no? Entonces, ¿cómo termina esta historia? Termina que al día siguiente, cuando abren la iglesia, encuentran a un joven tirado en el piso, aferrando en una de sus manos la joya que le ha robado la Virgen y totalmente enloquecido, ¿no? Gritando incoherencias, ¿no? Gritando cosas sin sentido. Este tipo perdió la razón, ¿no? Para siempre, por si acaso. No dice que mañana te recuperas, para siempre. Pero la razón por haber cometido un sacrilegio. Como ustedes verán, está empleando esta figura del sacrilegio para crear un ambiente en que lo sobrenatural tiene siempre una respuesta. Bien, vean la diapositiva. La hermosura diabólica de la mujer es una constante en las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer y de su poesía. Hermosura diabólica, ¿no? Parecería un contrasentido, ¿no es cierto? Sin embargo, es la estética de lo grotesco y es una mezcla insólita, ¿correcto? Porque la mujer, dentro de su sonrisa y dentro de su mirada, esconde un cierto diabolismo. Entonces, vean el párrafo que está ahí en la diapositiva. Ella era hermosa, hermosa, con esa hermosura que inspira el vértigo, hermosa con esa hermosura que no se aparece en nada a la que soñamos en Los Ángeles y que sin embargo es sobrenatural, hermosura diabólica, que tal vez presta el demonio a algunos seres para hacerlos sus instrumentos en la tierra. O sea, ¿esto qué significa? Que la hermosura diabólica de la mujer está hecha para hacernos pecar, ¿no? Y que perdamos la cordura, ¿no? Y caigamos en las manos del amor incontrolable y desaforado por la otra persona, ¿no? Entonces, eso es lo que se entiende por hermosura diabólica y era necesario explicarlo. ¿Saben por qué? Porque uno de los cuestionarios va a venir con una pregunta sobre esto. De hecho, ¿no? De hecho, que hay una pregunta sobre esto. O sea, lo lógico es que veamos esto con algo de normalidad, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer ha publicado, hemos dicho, ¿cuántas leyendas? No, ha publicado 86 leyendas, ¿no? Perdón, 86 rimas, y en cuanto a leyendas, ha publicado 26, hay publicadas 26. Entonces, vamos a ver entonces otra de sus leyendas. Maese Pérez el organista. Maese Pérez el organista es una leyenda que trata de un sujeto que es un maestro tocando el piano, pero también toca el órgano de la iglesia, ¿no? Estos órganos antiguos, que no se parecen a los actuales, por supuesto. Toca Maese Pérez el órgano de la iglesia, ¿no? Y de un momento a otro, que todo el mundo está acostumbrado a escuchar en la misa los acordes tocados por Maese Pérez, el organista, fallece, ¿no? Y cuando fallece, se supone que abandona este mundo, pero en realidad no, porque vemos que eh, durante la noche, ya muerto el Maese Pérez, el órgano sigue funcionando y toca algunos acordes musicales muy breves, ¿no? Que parece que Maese Pérez estuviera ahí. Entonces, la gente dice, el órgano cobró vida, o es el alma de Maese Pérez que está penando, ¿no? Entonces, todo eso tenemos ahí que ver en la Jorca de Oro, Maese Pérez, que son parte de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta que sea necesario resolver? ¿Está todo claro?
la etapa de las preguntas, las cuales estoy dispuesto a resolverlas si es que algo no quedó explícito o no estuvieron escuchando la clase, no sé. Bien, antes de leer los resultados, permítanme un instante mientras lo van copiando, porque tengo que ir por más agua. Lamentablemente, cuando se dicta clases no presenciales, uno gasta mucho la garganta. Bien, tenemos la primera pregunta de dedo, la segunda de dedo, la tercera B de barco, la cuarta A de avión, la quinta E de enano, la sexta C de casa, la séptima E de enano y la octava A de avión. Muy bien, entonces veamos nosotros ahora un instante, voy por agua. Bien, jóvenes, vamos a concluir la clase. Eh, si no hay ninguna pregunta, hemos estudiado ampliamente lo que es El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hemos visto que es una novela que ha cambiado la historia de la literatura para siempre. Es la primera novela moderna, exitosa, realmente, porque antes de Quijote, ¿qué cosa hay? Novelas, por ejemplo, novelas picarescas. ¿Cervantes escribió alguna novela picaresca? Sí, sí, la respuesta es sí. Rinconete y Cortadillo, o sea, que son dos sinvergüenzas pícaros que hacen de las suyas. Cervantes inaugura un uso de un lenguaje nuevo, el lenguaje cervantino. El lenguaje cervantino está compuesto de tres lenguajes principales, ¿no es cierto? El lenguaje del narrador, el lenguaje señorial y el lenguaje coloquial. La mezcla de esos tres lenguajes hace un tipo de lenguaje que ha sido titulado lenguaje cervantino. ¿Qué más podemos observar en la narrativa de Miguel de Cervantes? La polifonía. La polifonía es un elemento fundamental dentro de Don Quijote de la Mancha. ¿En qué consiste la polifonía? En la participación de varios narradores, ¿no? En Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se llama la obra, va a haber varias voces narrativas. La primera es la del narrador omnisciente, del narrador en tercera persona, que va a ser un narrador constante a lo largo de la obra. Pero en varios capítulos y en varias partes, el narrador omnisciente le cede el privilegio de narrar a personajes. Entonces, hay personajes que narran anécdotas de su vida, hay personajes que narran su vida o parte de su vida, ¿no? Y hay personajes que son narradores testigos también. Entonces, hay narrador participante, narrador testigo, narrador en segunda persona y sobre todo narrador en tercera persona. Cuando hay una multitud de narradores en una sola novela, se llama polifonía. Y hay que tenerlo muy en cuenta eso, porque es parte de la narrativa de Cervantes. Cuando hablamos de Gustavo Adolfo Bécquer, vemos que Bécquer es un romántico tardío, ¿no? Llega tarde el romanticismo, y el romanticismo en realidad fue tardío en toda España, pero él es, digamos, como dice una canción, el último romántico, ¿no?, de España. Y el romántico que va a ser reconocido en poesía después de su muerte, porque en vida fue reconocido
más por su narrativa que por su poesía, ¿no? Muere a los 34 años Gustavo Adolfo Bécquer, muy joven realmente para morir, ¿no? Pero a las finales tenemos de que hay una valoración del amor distinta en su poesía romántica. Entonces todos confunden, vuelvo a repetir, romanticismo con exceso de sentimentalismo o con amor sublime o amor desaforado, lo cual ese mito lo hemos roto en esta clase, ¿correcto? El romanticismo es algo más que el sentimiento amoroso. El sentimiento amoroso está presente en toda la literatura de todas las épocas. Pero en el romanticismo hay un grito de libertad de creación del artista, ¿no? El romanticismo no solamente es literario, abarca todas las disciplinas artísticas de su época, ¿no? La música, la pintura, la escultura, etcétera, 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 y la literatura también, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos explicar de los dos fenómenos que hemos estudiado en esta clase. Viendo que ya no hay ningún interrogante, nos vamos despidiendo hasta la siguiente clase. Nos veremos la siguiente semana en la misma hora y en el mismo canal, ¿correcto? Hasta pronto, hasta el siguiente viernes. Que tengan un feliz fin de semana.